Dorixa, nada, de verdad gracias por estar aquí y antes de comenzar a hablar contigo, quería dar las gracias a Verónica de los Llanos, una bióloga venezolana que fue la que nos puso en contacto, ¿no? Que yo le había dicho a Verónica que quería hablar con Verónica, o sea, le pregunté sobre cosas del ambiente y me dijo, no, vale, háblate con Dorixa, que ella es la persona que puede hablar más sobre el tema, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre el documental, ¿no? Que acaba de salir, no en nuestro nombre, Resistiendo al A.M.O. Sí, ese es Arco Minero del Orinoco. Okay. ¿Y de qué habla el documental? Bueno, mira, esto es una producción del Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana, ¿no? CERLA. Y de la plataforma en contra del Arco Minero del Orinoco. Por cierto, la plataforma se constituyó un mes y medio después de que se diera el decreto, es decir, en el año 2016, se constituyó en marzo, ¿no? Y el decreto fue en febrero, ¿no? Y tuvimos el apoyo de una organización que se llama Transnational Institute, ¿no? Nosotros pues, tanto CERLA como la plataforma está conformado por activistas e investigadores que hacemos en este momento, nos vinculamos a espacios de resistencia, con la gente, nos vinculamos con los ciudadanos, con los pueblos y defendemos nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y los derechos humanos, especialmente los derechos ambientales, ¿no? Y bueno, en este material se recoge un poco la historia de la resistencia que hemos tenido en estos tiempos. Se habla inclusive del recurso de nulidad, que es nosotros cuando salió el decreto de Arco Minero, en junio de ese año introdujimos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad del decreto por inconstitucional, porque el decreto en realidad es bastante violatorio de una serie de artículos de la Constitución, ¿no? Y entonces hay todo un recurso, lo hicieron... O sea, para la gente que no está al tanto de lo que está en el decreto, ¿qué específicamente, o sea, cuando apareció el decreto, qué fue lo que hizo que todos ustedes lo rechazaran? Sí, mira, Venezuela no es particularmente un país que tenga tradición minera, excepto la petrolera, ¿no? En realidad sí somos un país minero, pero en la industria, lo que el país ha hecho, sobre todo en lo que es el siglo XX y parte de este siglo, su actividad productiva fundamental es la petrolera. Y en el sur de Venezuela, desde más o menos los años, o sea, tradicionalmente sí ha existido una minería que es relativamente artesanal, que era pequeña minería, pero esta minería, especialmente a partir de los años 80, empezó a ser más visible. Inclusive incursionaron desde el sur de Venezuela los llamados garimpeiros, que son mineros brasileros, ¿no? Y que por cierto hubo una masacre de Yanomamis, ¿no? Hacia el sur, muy al sur en lo que sería el estado Amazonas, ¿no? Y en la frontera con Brasil. Sí. Entonces, desde los años 80 se ha venido dando, pero una minería muy poco visible en algunas zonas, pero desde hace probablemente 15 años para acá, se ha venido produciendo en todo lo que es el sur del Orinoco un incremento continuo y cada vez más acelerado, cada vez más violento de la minería ilegal. Entonces el gobierno lo presenta como un plan para ordenar la minería, ¿no? Un plan para y convertirla además en nuestra principal fuente de divisas. De hecho, la presenta como una salida a la crisis. Nosotros creemos que el arco minero y la minería ilegal que se está dando es parte de la crisis, ¿no? Nosotros consideramos que en este país la crisis no solamente es
crisis en todos los planos de derechos humanos, de salud, de alimento, de trabajo, de posibilidades de las personas, sino también la crisis es ambiental y muy fuerte, muy peligrosa la crisis que se está viviendo en este país. Entonces, cuando el gobierno plantea el arco minero como una respuesta, un gobierno que nosotros sabemos que destruyó la empresa petrolera, porque nuestra producción petrolera, en la medida que fue pasando el tiempo, fue mermando, disminuyendo, hay toda clase de problemas vinculados precisamente a corrupción en la industria petrolera, a desmantelamiento de las diferentes tecnologías que hay, de los campos petroleros, que fallan las refinerías, que falla todo. Entonces, es muy difícil digerir y aceptar que el gobierno plantee como salida a la crisis y además una continuación de un modelo rentista, un modelo extractivista que ha asignado nuestro país. Y entonces plantea la entrada de la megaminería. Ahorita van a... dentro de un ratico se callan. Sí, no te preocupes. Sí. No son los primeros perros en irrumpir en este podcast, créeme. No, eso, bueno, o sea, es un proyecto de megaminería. Además que eso nos sonó muy duro porque las megaminerías en el mundo se le considera una de las actividades más contaminantes y más destructivas del mundo. Este proyecto se está planteado es precisamente en el Amazonas, que son ecosistemas muy frágiles, que tienen una gran biodiversidad, donde tenemos los bosques amazónicos, que además forman parte de la mayor masa forestal inalterada del mundo, donde en realidad todos los ciudadanos del mundo deberíamos comprometernos a cuidarlo, porque es muy literal la frase de que es el pulmón del mundo, y donde tenemos las reservas hídricas. Fíjate que ahí tenemos el Orinoco, que es el tercer río de mayor caudal, tenemos el poderoso Caroní, tenemos el Ventuari, tenemos el Caura. La cuenca del río Caura se le consideraba hasta hace unos 10 años como una de las más prístinas del planeta. Y resulta que en los últimos tiempos, mira, la minería ilegal se ha expandido realmente de forma acelerada, no en el arco minero, sino en toda la Guayana y Amazonía venezolana. Pero además, una de las cosas que más impacta del decreto de arco minero es que, te voy a leer el artículo, que yo lo puse acá, dice, Artículo 1, se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco, para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país, con criterio de soberanía, sustentabilidad y visión sistémica con el sistema de planes sectoriales y espaciales del país. Ahora, resulta que el área es de casi 112.000 kilómetros cuadrados. Esto representa el 12.2% del territorio nacional. Es un territorio enorme, y ahí mismo lo dice en el artículo, para el estímulo sectorial de las actividades asociadas, actividades conexas, estímulo de la minería y las actividades conexas. Y resulta que esta área es mayor que países como Panamá, Portugal, Cuba, los Emiratos Árabes, Bulgaria. Mira, en el mundo hay 197 países. Y el área del arco minero es mayor que 95 países del mundo. ¿No? Entonces, de hecho, no existe en ningún lugar del mundo un proyecto para el desarrollo de actividades de minería que sea tan enorme como el arco minero del Orinoco. Ahora, ¿qué es lo que el Estado realmente plantea aquí? Bueno, tener un control, un dominio de esta zona. De hecho, ellos están haciendo minería en algunos sectores solamente, y lo ha dicho el gobierno. Pero es que eso es obviar un poco la integridad de los ecosistemas, sobre todo porque la minería es muy contaminante y va a parar a las aguas. Y de hecho, en la Guayana, en el Amazonas, con los proyectos
de minería que se están dando, que como te digo son minería ilegal, no hay proyectos realmente que no sean, hay proyectos de minería de pequeña mediana, las llamadas brigadas socialistas mineras, no hay entrada de la mega minería. De hecho, el gobierno hablaba de que iba a convocar o que convocó 150 empresas transnacionales mineras de unos 35 países. Habló de memorandos de entendimiento, de reuniones, de que estaban muy interesados en invertir, pero en la práctica esto no se ha dado, ¿no? Como te digo, el gobierno lo presenta como una forma de ordenar la actividad minera que se está dando en la región, y al saldo de 3 años lo que vemos es un aumento acelerado, como si le hubieran dado carta blanca, como si eso hubiera hecho que las personas, en el imaginario de las personas, hubieran dicho, bueno, mira, que podemos hacer minería en cualquier lado, y además lo hacen precisamente en los cauces de los ríos, porque es minería aluvial, y además se emplea mercurio. ¿Sabes que el uso del mercurio está prohibido en el país? Y de hecho lo prohíbe el mismo Maduro, y anteriormente ya estaba prohibido. Pero en todo el gobierno, de hecho hasta lo reconocen, ¿no? Que se ha empleado en el plan sectorial minero que sacó hace poco, el gobierno reconoció que en efecto había habido retardos, rezagos, mucha contaminación, pero que bueno, que precisamente ahora sí van a lograrlo y ahora sí van a hacer todas las cosas porque vamos a ser la gran potencia del oro y antes éramos la gran potencia petrolera, pero entonces ellos desmantelaron la industria petrolera. Entonces, ¿cómo creer en un gobierno que plantea todas estas cosas y que en la práctica ocurren cosas muy diferentes y obviamente hay una crisis de gobernabilidad muy grande en el país, que en el caso del arco minero y todo lo que es la Guayana de Venezuela, pues es bastante grave porque hay una fiebre del oro, una literal fiebre del oro, en el cual se han armado, hay una cantidad de grupos, se llaman sindicatos, ¿no? Que son mafias mineras. Y hay una gran cantidad, mira, la crisis, en esto han confluido varias cosas. Primero, desde el 2000 y un poco más allá, empezaron a subir los precios del oro. De hecho, en el 2000 los precios del oro eran de 270, por ahí, la onza Troy. La onza Troy es 31.2 gramos de oro. Y de hecho hubo un pico más o menos en el 2014, 2000, de $1.600. En todo caso, al día de hoy, la onza Troy vale $1.200. Eso es muchísimo dinero, especialmente un país en crisis. Un país donde hay mucha gente que obviamente percibe sueldo de 3, 4, 5 dólares. Yo creo que el sueldo mínimo está como por esa vía, ¿no? Entonces, muchas personas, muchísimas, se han ido a las minas, ¿no? Y se establecen en los lugares mineros de formas muy vulnerables, muy paupérrimas, construyen casitas con palos, con plásticos, ahí trasladan a sus familias, y la situación es bastante grave porque entran en una situación de esclavitud moderna, porque ahí dominan los pranes, y por encima de los pranes, por ahora, los pranes o las mafias mineras, están dominando los grupos irregulares, especialmente ELN, el ejército de Colombia, que además es el más antiguo, ¿no? de Latinoamérica, y los disidentes de la FARC. Son ellos los que tienen el control actualmente, sobre todo desde hace un año para acá. Ha habido como ha habido esa dinámica en la cual ellos han ido agarrando cada vez más el control, y por supuesto hay una complicidad, permisividad, falta de control, ¿no? Las tres cosas del Estado, pues, ¿no? Y militares corruptos, hay toda una trama, pues, vinculada precisamente de corrupción y criminal. Criminal porque, mira, las cosas que se oyen,
o las cosas que reportan los periodistas, o las cosas que de alguna manera, yo recuerdo en una oportunidad cuando estábamos haciendo un reporte a una relatora de derechos humanos, llegó una periodista de Bolívar diciendo que no era normal que ya a Ciudad Bolívar llegaran y se escucharan los casos de la gente que aparece, oye, crímenes terribles, o sea, gente descuartizada. Sí, claro. ¿No? Sí, algunas veces las hemos escuchado. Sí. Pero antes de volver al tema de la FARC, que me parece interesantísimo, y del ELN, yo conocí a alguien que era militar y que estaba en la frontera, etcétera. Para hacerte el cuento corto, él se dio cuenta de que había un tráfico de oro sucediendo en el área, chamo. Y terminó, bueno, preso, le acusaron de traición a la patria, pero sucedió que él pensaba que era una cosa pequeña, que estaba nada más en ese cuartel, y entonces él lo denunció porque, bueno, él tiene sus morales y tal, y resulta que después se dio cuenta que estaba involucrado el general, el ministro, no sé qué tal, y que incluso la gente que extraía oro les llevaban pedazos, así como que pagando una comisión, tipo mafia antigua, que los tipos llegaban con trozos de oro a darle a las personas del cuartel, pues. Sí, mira, Entonces, de hecho hay un estudio muy serio que acaba de salir, ¿no? Ese estudio fue realizado, es un estudio de un año. Lo realizaron 5 medios, entre ellos Correo del Caroní. También está Infoamazonia, Rundunes, el Miami Herald, y, ¿no? sí. Y falta uno, creo, no me acuerdo, otro medio, ¿no? En ese estudio, que uno de los que participa y que ha estado muy ligado a toda la situación de la minería ilegal, tanto en Venezuela como en Colombia, es el periodista y criminólogo Branebus. Branebus estuvo acá en Venezuela en el 2017. Y de hecho él estuvo, bueno, obviamente estuvo en el sur. Una compañera nuestra, por cierto, lo acompañó en alguno de sus recorridos. Y un periodista que también lo llevó, el periodista del Correo de Caroní, que lo llevó a diferentes sitios. Ese periodista está muerto. Y Branebus lo pusieron preso en algún momento, pero por supuesto el gobierno holandés pues intervino y bueno, lo dejaron en libertad, ¿no? Entonces, esta investigación es muy interesante porque se basa en 200 entrevistas hechas a tanto militares como traficantes, como mineros, como los negocios que compran el oro, por supuesto comunidades indígenas y también vinculado al problema de la trata de mujeres y de la prostitución, ¿no? Y entonces ellos reportan que en efecto el oro, por lo menos cuando el oro que sale hacia Cúcuta, muchos de ellos salen con barritas de oro en diferentes sitios, en los zapatos, en los morrales, en los cinturones, atraviesan el puente internacional Simón Bolívar o las trochas y en el camino van pagando vacunas, ¿no? Hasta que llegan a Cúcuta a las diferentes tiendas en las cuales traen sus barritas y ya pues y las venden. Entonces ese oro va sin permiso. O sea, en Cúcuta se vende sin permiso. Entonces, además aquí hay un problema además con Colombia entonces, ¿no? Sí, y es que hay tantas preguntas que hacer porque es una cosa que está incrustada también en la forma de ser del país como tal. O sea, es como un problema que me late que no vamos a resolver a menos que resolvamos todas las cosas que tienen que ver con el país, ¿no? Como que no puedes tocar una sola cosa y esperar que todo se manifieste. Es como una demostración, o sea, para uno que está afuera, como yo, es como que la gota que desborda el vaso, es como que lo que faltaba, la demostración empírica de la podredumbre final del país, pues, o sea,
son cosas, las cosas ecológicas son las que más me pegan por allá, o sea, cuando escucho también que en los roques están destruyendo los corales y cosas así, o sea, son temas tan difíciles de manejar. Sí, sí. Pero hasta dónde llega el documental? O sea, que ustedes por dónde le entran y por dónde le salen al Bueno, tema. mira, respecto al documental, como te digo, es más que todo la parte del activismo, pero por supuesto también se plantea el problema en sí, de lo que significa el arco minero del Orinoco. Existen entrevistas que se hacen a diferentes personas vinculadas a la lucha y gente pues que tiene mucha trayectoria, hay profesores, hay investigadores, hay personas inclusive, sale cuando se decretó el arco minero, la comunidad yecuana, pues, o el pueblo yecuano, se manifestó y dijo que el arco minero era violatorio de la Constitución, de la ley indígena. El problema indígena, por cierto, es bastante complejo. Eh, los indígenas están siendo amastrados, están siendo sojuzgados, están siendo... las culturas indígenas son algo muy, bueno, muy hermoso y delicado, pero están siendo amasados por toda esta dinámica y ciertamente los indígenas también están en las minas, porque el problema al sur es que toda la economía se mide en gramas de oro. Entonces lo que vayas a comprar lo tienes que comprar en gramas de oro. ¿Cómo sobrevives? Claro que sí hay comunidades indígenas, por ejemplo los Yanomamis o los Piaroas, muchos pueblos Piaroa, pero que esos no están precisamente en Bolívar. Hay muchas comunidades. Mira, hay pueblos indígenas que están en estado de aislamiento voluntario. Es decir, una vez que hicieron contacto con las poblaciones de criollos, decidieron internarse en la selva. No solamente acá, eso ocurre en toda la región. Pero sí, son de contacto inicial y aislamiento voluntario, ¿no? Hay un pueblo pues que se ha manifestado en los últimos tiempos muy guerrero, pero que podríamos pensar que está siendo sojuzgado, está siendo, bueno, derrotado pues la diferencia de fuerza que es el pueblo Pemón. Y no todos, ¿no? Hubo un gran conflicto, no sé si quieres en algún momento te hablo de eso, el conflicto Pemón hacia la Gran Sabana, en el cual muchos pemones se desplazaron hacia Brasil por miedo a las represalias. Ellos en efecto están haciendo minería en el Parque Nacional Canaima. Los indígenas, en los diferentes foros que hemos ido, muchos indígenas, sobre todo los indígenas más, los viejos, pues, la gente que tiene mucha más experiencia y que tiene una vinculación mucho más fuerte, genuina, tanto con sus culturas como con la naturaleza, que al fin y al cabo hay en su cultura precisamente hay una relación de identidad y de una cosmogonía muy espiritual en relación a la naturaleza, donde el indígena se siente muy unido porque entiende que hay una energía divina, espiritual, que fluye entre la naturaleza y un ancestro. En un tepuy pueden estar los ancestros, o están los ancestros, ¿no? Entonces, pero eso lamentablemente está sucediendo que los jóvenes, por cosas de los impactos que tienen que ver cuando los mundos criollos se conectan, o cuando estas personas se conectan con los mundos criollos, entonces ven los celulares, ven la pexicola, ven ese tipo de cosas, y de alguna manera es algo como es muy fuerte, ¿no? Y más fuerte es si tienes que destruir la naturaleza. Si donde está la espiritualidad, donde está esa relación de respeto, de belleza, de vida, entonces ahora la destruyes, porque ahora ya la vida es otra, es extraer oro para intercambiarla por mercancías, ¿no? Sí, había un etnólogo que tenía un argumento que me parecía fascinante, que él hablaba sobre el hecho de que a veces considerábamos que nuestra civilización era más avanzada que las civilizaciones indígenas, ¿no?
que suele ser como el caso clásico de estructuralismo. Entonces él decía que si tú estudias históricamente, en la época de la ocupación americana, por ejemplo, que había indios, había gente, digamos, americana, que eran capturadas por los indios, y había, por supuesto, indios que eran capturados por los colonizadores, ¿no? Entonces, todos los indios que fueron capturados por los colonizadores, por los ingleses, digamos, que se escaparon, se escaparon y se volvieron a sus tribus. En cambio, los colonizadores, que algunos fueron capturados por los indígenas y tal, y les mostraron su cultura y tal, algunos se devolvían. O sea, cuando los soltaban o cuando los rescataban, había algunos que se devolvían y escogían vivir como la gente aborigen con la que habían compartido antes, ¿no? Y me pareció una analogía bastante interesante para evaluar cómo vimos nosotros. Creo que es un deslumbramiento inicial, pero que conlleva a un desarraigo. Yo te escucho con todas estas denuncias que son espantosas y me pregunto por qué a nivel internacional es tan fácil movilizar a la gente contra Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que está haciendo cosas espantosas con la ecología allá, y sin embargo el arco minero es un tema que, a pesar de todo esto, a nivel internacional podemos decir que se mantiene bastante desconocido, o al menos no para nada a nivel de lo que está Brasil con Bolsonaro. Sí, mira, creo que hay varias razones, ¿no? Brasil, por ser el país que tiene la mayor cantidad de Amazonía, y que tiene todo una trayectoria, tanto en destrucción, deforestación, pero también en iniciativas, en planes. De hecho, tenemos precisamente, ¿te acuerdas en el 92, cuando hubo el foro de Sao Paulo, el foro mundial, ¿no? Creo que en ese sentido probablemente sea más conocido, ¿no? Pero también tiene que ver con que ciertamente el hecho que tú me estés ahorita entrevistando tiene que ver con eso, con esfuerzos que tenemos que hacer nosotros, inclusive con nuestros propios compatriotas que están afuera e inclusive con la gente de acá. Mira, hace 3 años o inclusive en el 2017, cuando en Venezuela se estaban dando los grandes conflictos, las grandes movilizaciones, protestas contra el gobierno, nosotros acudimos a diferentes sitios a plantear que sí, que parte del problema que debe ser visibilizado, porque en esto se va o está en juego la viabilidad y la integridad de este país, es precisamente el arco minero. En el 2017 era muy poca la gente que tenía idea de lo que esto ha pasado, de que esto estaba pasando. Creo que también tiene que ver con el hecho precisamente que nosotros no somos un país que ha sido minero en ningún momento. Tú ves que lo que es Bolivia, Ecuador, Perú, tienen toda una trayectoria en resistencia respecto a la minería. De allá vienen los movimientos de sí a la vida, no a la mina. De hecho, una gran cantidad de desastres. Por cierto, esa es otra de las razones por las cuales nos oponemos a la megaminería, porque sabemos que ha conducido una gran cantidad de desastres ambientales, tanto en Argentina como en Perú, como en Bolivia. En Argentina está precisamente esta minera que contaminó el río San Juan. Ahorita no se me viene bien, pero que a la final terminó hasta cediendo el contrato, ¿sabes? O sea, terminó, porque hubo tantos derrames que contaminaron los ríos de la zona que terminó, hablan de una maldición, de hecho, en la zona, ¿no? Ahorita la verdad se me va el nombre de la minera. Pero por cierto que es una minera de las que estuvo siendo convocada para acá, ¿no? Creo que es eso, no existe toda una trayectoria al respecto, y esto además sorprende a la gente. Aquí en Venezuela sorprende a la gente. ¿Cómo que arco minero? ¿Qué es eso? Minería, ¿cómo es eso a la vida y no a la mina? ¿Cuál mina? ¿No? Creo que hay varias razones. Lo otro,
Nosotros consideramos que inclusive las fuerzas políticas de este país e inclusive las fuerzas vivas pues, de este país no le han dado la importancia, no le han dado la difusión, aunque cada vez más, ¿ok? O sea, cada vez, actualmente en estos momentos definitivamente uno habla de Arco Minero y ya hay un referente. Ya la gente, sí, están haciendo desastres por la zona. Eso lo acabaron todo. No, resulta que no lo han acabado todo, porque afortunadamente es un territorio muy grande, pero ciertamente lo están acabando, ¿no? Pero hay mucho que defender. Hay gente que te dice, no, pero si eso ya lo acabaron. No, tenemos muchísimo por lo cual luchar, ¿no? ¿Y tú crees que con un cambio de gobierno, con un gobierno diferente de oposición, la cosa con el arco minero estaría mejor o podría arreglarse? Mira, no es tan fácil, no sabemos. Lo que sí yo planteo es que el monstruo lo conocemos. El monstruo perverso, la situación de oscuridad, esa puerta, ese túnel, lo conocemos, ¿no? Hay que explorar la otra alternativa, aunque haya incertidumbre. Pero en todo caso podemos retrotraernos a cierta historia, ¿no? Se podría decir que esta presión por hacer minería en el país se da más o menos en la década de los 90 y especialmente para hacer minería en la Reserva Forestal de Imataca. En el año 96, Caldera promulgó un decreto de explotación minera y forestal en Imataca. Las diferentes organizaciones, tanto académicas, ambientales, los sociólogos, antropólogos, ONGs, inclusive la Cámara de Diputados, por supuesto el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Parques, hubo un gran movimiento ambientalista para echar para atrás ese decreto. Hubo muchísimas manifestaciones frente a Miraflores, frente a la Asamblea. Se logró echar para atrás el decreto de Imataca. ¿Pero por qué Imataca? Bueno, es que Imataca sabes, nuestro territorio, lo que es el escudo guayanés, son zonas muy antiguas, de las más antiguas del planeta, datan del Precámbrico y tienen muchos afloramientos y minerales, en efecto muchos minerales. Imataca es la zona más antigua del escudo guayanés. Y en efecto hay presencia de oro y de diamantes y de otros minerales. Pero sobre Imataca se levanta uno de los bosques amazónicos más hermosos, más complejos. Los árboles llegan al cielo, tocan las nubes. En las épocas de floración es multicolor. Son paisajes abrumadores, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero son árboles, no son oro, no, pero son oro verde. Es un oro que, mira, bien llevado, el ecoturismo bien llevado puede ser tan rentable y mucho más productivo y precisamente no rentístico y mucho menos extractivista que lo que podría ser el extractivismo como tal. De hecho, fíjate tú, el Parque Nacional Canaima, en el cual me imagino te habrás escuchado, enterado, que sobre todo el año pasado hubo una serie de denuncias de minería ilegal dentro del Parque Nacional. El Parque Nacional tenía un movimiento turístico bastante interesante. En el 98 había 90.000 turistas que visitaban anualmente el parque. Eso lo dice la Cámara de Turismo de la Gran Sabana. En el 2011 se había disminuido a unos 11.000 turistas y actualmente son muy pocos.
y ciertamente el turismo y el ecoturismo en esos ecosistemas es una cosa de cuidado, hay que llevarlo bien, pero definitivamente es una alternativa mucho más sustentable que pensar en una de las actividades más destructivas de los ecosistemas, que simplemente se destruyen y posteriormente pueden pasar muchísimos años, 100, 200, depende, si lo quieres llevar a sus niveles prístinos, primigenios, pues probablemente no puedas hablar nunca nuevamente de que lo estás retornando, porque es mentira, porque vas a producir la extinción de una gran cantidad de especies que ni siquiera las conociste y que ahora no sabrás si están nuevamente, y no necesariamente puedes hablar de que se ha retornado una complejidad. Pero esa extinción o el panorama apocalíptico ecológico no es más o menos una certeza, o sea, a Es nivel una mundial. certeza, Porque claro. sí, el arco minero es complicado y es espantoso, pero yo siento que a pesar de que hagamos todo lo que hagamos con el arco minero, a nivel global, Sí, igualmente vamos sí, directo hacia una extinción de masa en el cual, sí, ¿cuánto es sí, que vamos a perder? El 40% de los peces de sí, aquí sí, al sí. 2050. Sí, sí, sí. Nosotros estamos produciendo lo que se llama la sexta extinción de masas. Y cuando decimos eso nos referimos a que si seguimos en este ritmo, fíjate, la última extinción de masa fue una extinción tan, pero tan abrumadora que se extinguieron el 95, 97% de las especies, ¿no? Entonces, y Sí, estamos extinguiendo precisamente, en principio, los grandes mamíferos, los grandes vertebrados, los anfibios, digamos que los grupos zoológicos y los grupos botánicos más vulnerables. Pero de que vamos hacia allá, porque claro, en realidad la huella humana es implacable, ¿no? Llevamos, parte del problema no solamente es el crecimiento poblacional, sino la curva del consumo, y que estamos exacto. en eh, bueno, fíjate que inclusive se habla de que ya el planeta para algunos países ya entró en cifras negativas, es decir, extraemos, Sí, ajá, En Francia sí, ya se acabó todo lo que tenemos para el 2019, exacto, y sí. para Venezuela también. Este, eh, bueno, entonces estamos extrayendo más de lo que el planeta produce. Y la pregunta es, bueno, ¿y pero por qué tenemos que llegar hasta allí? O sea, ¿por qué tenemos que transformar y sí, porque tenemos que, comillas, civilizar todo? Mira, inclusive hay un artículo que salió hace poco en Science, una de las revistas más prestigiosas, está hecho precisamente por la Universidad Simón Bolívar, donde está el doctor Edgar Llerena y está Bilisa Morón, que ellos estudiaron que las áreas protegidas del mundo no son tan inamovibles ni tienen este, un resguardo legal tan que se pensaba pues como una estrategia de conservación bastante segura. Pues no, resulta que una serie de parques nacionales han sido cambiados, desafectados, ¿no? Especialmente en Colombia, en la región, en Latinoamérica, ¿no? Y además eso Sí. coincide, por Incluso cierto, creo que sí, que en Estados Unidos Trump como que firmó unos parques naturales ahorita para explotarlos, creo, en Estados Unidos. sí, y bueno, y aparte de eso, pues no quiere, no cree en el cambio climático, pues, ¿no? O sea, no. Sí, exacto, sí. Y, o sea, sin duda que vamos a un panorama desastroso que cada día se exacerba más y estamos llegando a un punto de inflexión. Con respecto al Amazonas, fíjate, Sí. respecto al Amazonas, Ujú. en 50 años, en todo lo que es el bosque amazónico de la región, Sí. hemos deforestado 17% en 50 años. Eso es muchísimo. Es casi la quinta parte del Sí. bosque amazónico. Y hay dos investigadores, se llama De Nobre y Lovely, que dicen que si el Amazonas llega al 20% de deforestación, podría entrar a ser un ecosistema no sostenible con una serie de dinámicas de desertificación.
¿no? Y eso está basado en es. estudios de larga data que ellos vienen haciendo, ¿no? Eso no es de ahorita, ellos vienen, además una cosa, ya que hablaste de Bolsonaro, una cosa preocupante que el mismo Bolsonaro pues no, o el Bolsonaro y toda la presión de la gente que quiere, que están haciendo las talas, lo que quieren sembrar, lo que quieren, todas las presiones que se están dando en el Amazonas brasileño, resulta que el Amazonas, según estos estudios de estos investigadores y de muchos otros, mira, en el Amazonas existe algo que se llama los ríos voladores. Hay un equilibrio bien interesante en el cual precisamente los bosques, yo los bosques llaman lluvia, cuando las nubes vienen cargadas de agua, ¿verdad? Esa agua drena hacia el bosque, cae en lluvia, ¿no? Porque se enfrían cuando hacen contacto con el bosque. Resulta que este ciclo de ríos voladores es el que permite que las zonas hacia el sur de Sudamérica, es decir, donde están las praderas, donde están los cultivos, sean irrigadas con lluvias. Claro, es que es lo que pensaba como que el futuro va a ser inevitablemente una especie de Blade Runner, ¿no? Como el Blade Runner nuevo, que es que todo es desierto y están cultivando en unos laboratorios para poder comer y los carros vuelan y tienen una buena tecnología, pero es completamente apocalíptico y espantoso, pero no se ve como otro panorama alternativo. Sí, yo lamentablemente coincido mucho, yo no soy muy, sí, yo no estoy Esperanzada. muy esperanzada. De hecho, Sí. opino definitivamente como la chica Greta Thunberg, ¿no? Ujú, La sí. casa literalmente se está quemando, ¿no? Hay que actuar, ¿no? De hecho, ella dice, no quiero que me des esperanzas, quiero que entres en pánico, quiero que actúes como si la casa se estuviera quemando, porque en efecto eso es lo que está sucediendo, ¿no? La casa común, pues, sí es cierto. En Venezuela, el arco minero implica el beneficio de unos pocos y el sacrificio de una nación. Sí. Pero justamente lo paradójico de todo es que yo estaba pensando eso. Yo soy, bueno, evidentemente todos somos como unos grandes proponentes de la democracia, la discusión abierta y todo lo que queramos, pero ante este panorama y la inminencia de la necesidad de un cambio, el mejor sistema político es una dictadura. Y yo estoy seguro que las cosas van a cambiar el día que China decida unilateralmente hacer algo, porque si los chinos dicen de la noche a la mañana, aquí no vamos a quemar carbón, o qué sé yo, vamos a cerrar las centrales nucleares, lo pueden hacer y la gente la reprimen, ¿no? Es espantoso, pero funciona. En cambio, en otros países como Francia, por ejemplo, trataron de hacer el impuesto de carbono para hacer una especie de pequeña reforma ecológica y hubo todo este movimiento que aún sigue, ¿no? Casi queman la mitad del país. Entonces, lo más paradójico de todo es que para salvar al mundo tienes que ser un fan o un hincha de las dictaduras y esperar que lleguen unas dictaduras ecológicas en las cuales un dictador diga, mira pana, no podemos tener más iPads. Y la gente va a decir, ¿qué? Es horrible, mi serie de televisión. No, no hay más serie de televisión, esto se acabó, y va a poner la policía en la calle, y es la única forma que sobrevivimos como especie, o si no, nos morimos todos. Bueno, es interesante tu planteamiento, ¿no? Porque tú hablas un poco de lo que llaman las dictaduras de las democracias, ¿no? La dictadura de las masas, ¿no? Las masas tienden bueno, a ser muy consumistas, a no profundizar en temas, a no preocuparse mucho de los destinos, y sin embargo, yo creo que podemos hacer mucho precisamente cuando se lleva la información, los mensajes, creo que podemos, fíjate tú, precisamente el fenómeno de Greta, ¿no? Eh, Fíjate, se dio esa gran
gran movilización mundial, ¿verdad? Más de 120 países, al menos, por lo menos 2 millones de personas, que se dio en marzo, ¿no? Y después en el 24 de mayo, ¿no? Y ahora está planteada una para septiembre, una semana entera. Y hay una gran cantidad de países que se están sumando. Nosotros nos sumamos. Nosotros nos sumamos a través de varias organizaciones. Y una que se llama Todos por el Futuro, que está en sintonía con Friday for Future. También se sumó Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos, se sumó el Observatorio de Ecología Política. Bueno, muchas organizaciones se sumaron, ¿no? Y hicimos, pues, fue muy interesante nuestro despliegue, ¿no? Los medios, de hecho, vinieron, les pareció muy interesante lo que estaba sucediendo y, por supuesto, lo tenemos que conectar con la realidad nacional. Y la realidad nacional es que precisamente no tenemos agua y no tenemos electricidad, en parte porque no hemos cuidado la ecología. Que la ecología no es solamente cosa de ambientalistas, es cosa de sociólogos, de la gente en general, de los políticos, ¿no? De hecho, ahorita la ecología es política, ¿no? Es la política diaria, ¿no? Porque al fin y al cabo es un problema de las territorialidades, de los recursos, ¿no? Y siempre lo ha sido, solo que ahora es mucho más, más fuerte y de hecho ha sido más, yo diría que más concientizada, hay como más conciencia al respecto de la necesidad de que sea algo como más integral, ¿no? A lo que es el desarrollo, pues, de una nación. Mira, en nuestro país inclusive el Ministerio del Ambiente o lo que es el Instituto Nacional de Parques, y en muchos países son ministerios débiles en relación al ministerio, no sé, de Energía o el Ministerio de la Defensa, por supuesto, ¿no? Entonces ahora pues hay una tendencia a entender que la ecología no está separada de nosotros, todo lo contrario, nuestra viabilidad como planeta depende de que tengamos un mayor entendimiento, ¿no? Volviendo al tema de las dictaduras, sí, a mí lo que me preocupa de las dictaduras, y lo hemos vivido aquí fuertemente, es la masiva violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, sí, es el inconveniente. Creo que yo espero que no sea demasiado tarde para que entendamos que este modelo nos está destruyendo y que, fíjate, hablando de en respuesta también a tu planteamiento, los ambientalistas, las organizaciones vinculadas al ambiente, a la defensa de la naturaleza, las universidades, las ONGs en general, han fallado respecto a la necesidad de presionar a los políticos para que tomen las medidas adecuadas para frenar no solamente el cambio climático, sino la transformación del planeta y la destrucción, pues, de la naturaleza, de las especies, de los ríos, ¿no? Creo que definitivamente allí sí hay que hacer mucho más énfasis. Muchas organizaciones hacían investigación. En nuestro caso tenemos muchas organizaciones que hicieron investigación sobre lo que está pasando, ponte de tales ecosistemas que están siendo, pero ha faltado activismo. Y por eso nosotros estamos apostándole al activismo. Que por cierto, el activismo en Latinoamérica, en Latinoamérica es altamente peligroso. No sé si sabes que somos la región más peligrosa. Existen, el año pasado fueron como que 190 o algo más de personas asesinadas por violencia, por defender la tierra, por defender la naturaleza. Y solamente en Latinoamérica hubo 95 personas. Por eso es que se ha hablado del acuerdo de Escazú. No sé si has oído hablar de ese acuerdo.
que es un acuerdo que tiene que ver con justicia ambiental. Sí, es un acuerdo que, bueno, se reunieron una gran cantidad de países de la región y los escribieron, tiene que ver con precisamente eso, con la justicia ambiental, con la protección de los ambientalistas, de los activistas, y sobre todo con el acceso a la justicia ambiental y los mecanismos que tienen que haber para ese acceso y los mecanismos además de protección de los activistas. Ese acuerdo de Escazú, se llama Escazú por una región en Costa Rica, hace poco fue firmado, ¿no? Varios países de Latinoamérica lo firmaron, se necesitaban 11 para que entrara en vigencia. ¿Y Venezuela no lo ha firmado. ¿Tiene algún impacto? O sea, ¿cuál es el impacto de firmar el decreto o no? ¿Se nota un cambio real? Sí. ¿La gente está más protegida? Sí, sí tiene un impacto que pienso que se va a ir viendo con el tiempo en la medida que los estados vayan implementando los mecanismos tanto para proteger como para el acceso a la justicia ambiental. Fíjate que en el caso de Latinoamérica, sobre todo los líderes indígenas, muchas veces personas que han muerto, que han sido asesinados pero indígenas, muchas veces no son considerados activistas ambientales. Y es parte precisamente de los mecanismos. En realidad los muertos son muchos más. Nosotros mismos acá, lo que es al sur, lo que es en la frontera con Brasil, la cantidad de personas, de pemones masacrados durante este asunto de la entrada de la ayuda humanitaria y la respuesta tan represiva del gobierno, ellos son líderes ambientales que deben ser considerados. No es lo mismo de repente Venezuela, donde hay una gran opacidad, donde hay no hay acceso, donde el Estado, todas las instituciones están secuestradas. Tú puedes llevar un expediente y no va a llevar a ningún lado. Tú lo puedes llevar, tú puedes decir que lo estás consignando, tú puedes tener una serie de pruebas, puedes tener puedes armar todo un expediente al respecto y eso no va a llegar a ningún sitio. Y cuidado si cuando lo estás haciendo los abogados o si quieres investigar tampoco, de repente las fuerzas que pudieron haber participado o que pudieron haber visto, pues tampoco van a declarar. Hay mucha opacidad y hay mucho secuestro en general de los poderes, ¿no? Pero bueno, esto esa es la pelea. Claro que esto cambiará. Pero tú sabes que te iba a decir justamente que estábamos también hablando con Orlando Verde, que es un escritor que está en Bélgica hace tiempo, y él nos decía, y creo que tiene razón, que el próximo gran movimiento a escala mundial que vamos a ver va a ser el ecoterrorismo. Vamos a ver a gente poniendo bombas por temas ecológicos. Sí, puede ser, sí. Y es que te voy a decir algo, la gente no calibra. La gente no sabe, ¿no? Si la gente se enterara del 10% de lo que tú me dices, se rebelarían, ¿sabes? O sea, la gente no sabe nada, no está al tanto. Sí, no, pero y además, fíjate, muchas personas no calibran el dolor, el sufrimiento que pueden sentir las personas que defienden la naturaleza, los animales. Los animales son seres sintientes. Ya se sabe, o sea, se ha avanzado mucho en toda esa investigación, cómo los animales, y depende del animal, los monos, o sea, los primates en general, en muchos países ya se ha prohibido la experimentación con animales porque precisamente se ha logrado establecer que tienen determinados niveles de conciencia, determinados niveles de razonamiento, determinados niveles y por supuesto de sufrimiento, ¿no? Y de empatía y de querer al otro ser, ¿no? Y lo ves en las monas con sus bebés, o los ves en los elefantes cuando lloran a los elefantes que han muerto, o sea, lo ves, y si te pones a ver es un poco, ¿cómo llamarlo? No sé si ingenuo o también llamarlo, no sé, tal vez desinteresado, como la gente no ve eso en los animales.
O sea, tú lo puedes ver en la mirada, puedes ver en los actos, puedes ver en muchas cosas, ¿no? De hecho, hay gente que te lo dice, cuando tiene un perro, a ese lo único que le falta es hablar. Y si a los perros solamente les falta hablar, ¿por qué a los otros no? Y los perros no son precisamente dentro de las especies una de las más inteligentes, pero tenemos las ballenas, tenemos los delfines, ¿no? Tenemos aves que se conocen a sí mismos, que los ponen frente a un espejo y logran saber que se trata de ellos. Eso es una de las primeras pruebas de conciencia de sí mismo, ¿no? Hay muchos animales con memoria, ¿no? Especialmente los elefantes, ¿no? Entonces, no tener... Es que es todo... Ajá. Perdón, no tener esa pérdida de la vinculación con la naturaleza, con nuestro propio origen del cual venimos, ¿no? Bueno, es peligrosa y ha sido implacable con el planeta y con los animales. Claro, sí. ¿No? Sí, es que yo lo veo como, o sea, es la aplicación empírica básicamente de lo que es el racionalismo, ¿no? Que a partir de la Edad Media y todo eso descubrimos la ciencia, la matemática, etcétera. O sea, los convertimos en la parte racional del ser humano, dividimos el ser y el objeto, entonces íbamos a estudiar y con eso inventamos el progreso y un poco de cosas y logramos crear tecnologías y hacer una pila de cosas que son muy interesantes. Pero en ese proceso de separarnos de la realidad, de poder estudiarla, de poder dividirla en pedacitos, de poder analizarla, nos olvidamos de esa conexión de la que tú estás hablando. Y lamentablemente creas esta máquina que va como consumiendo y produciendo más y poniéndose cada vez más grande, pero tiene esa capacidad, es muy buena haciendo eso, pero es muy mala como conectando a los elementos que están en la misma máquina o esos elementos con lo que está alrededor que son los animales. Y yo creo justamente que el cambio ecológico, si se quiere ver así, no se va a dar, y creo que tú también estás de acuerdo, en simplemente un cambio drástico, como que si apareciera alguien que dijera, tengo una máquina perfecta, que va a arreglar el clima y podemos seguir como estamos ahorita, vamos a darle al botón, yo creo que sería una mala idea. Creo que es el momento justamente de decir, ya va, llegamos aquí por ciertos motivos, vamos a estudiarlos, en vez de darle reset y decir simplemente, ahora podemos consumir más y seguirnos expandiendo. O sea, es un diagnóstico, es un síntoma del malaise social que tenemos ahorita. Me recuerda de un chiste que en algún momento circuló, ¿no? Que dice... hay que inventar una máquina que capte CO2. Esa máquina existe, se llama árbol. ¿No? Y árbol por árbol hemos acabado con los bosques del mundo. Y ya hemos acabado con la gran cantidad de bosques, especialmente los bosques asiáticos, los bosques africanos, y ahora vamos a por el Amazonas. Pero además hay una cosa importante, pienso yo, en este análisis. Y es que hay un modelo de acumulación a costa de expoliar hombres y naturaleza. Fíjate esto. Estamos detonando el planeta en muchas regiones, estamos detonando el Amazonas para sacar el oro y meterlo en bóvedas. En el 2018, la demanda mundial del oro, que es más o menos de 5.000 toneladas, la mitad fue en joyas. ¿Está la gente consciente de lo que estos lujos significan? ¿Está la gente consciente que a lo mejor lucha en contra del cambio climático y que está usando joyas de oro o de plata o de cualquier metal? Sí. Fíjate, yo tengo algunas prendas, pero yo no era antiminera. Yo soy bióloga que trabaja en investigación en ecosistemas andinos. Y yo me di cuenta que la casa común nuestra definitivamente se está quemando, que es el Amazonas. Y yo decidí dar esa lucha, esa pelea, porque es ahora. Yo no puedo agarrar con el proyecto de Alcominero y una minería campante, decir, no, bueno, esto lo dejo para después, para cuando tenga mayores posibilidades, ¿no? La lucha hay que darla ahora. En Venezuela no tenemos otra alternativa y creo que en el mundo tampoco. El asunto está que no tenemos alternativa porque estamos llegando a puntos de inflexión. Pero entonces
este modelo de acumulación hay que revisarlo. Hay que ver qué está pasando. Sí. O sea, no puede ser que se esté acumulando, o sea, por supuesto que discutir el tema de la propiedad o cualquier cosa es cuestiones que hay que revisar sin que esto signifique que vamos a hacer una revolución o que vamos a tumbar el status quo. Sí, un debate, ¿no?, ideológico. Y que vamos a tener, pero esto hay que revisarlo, los seres humanos, los políticos, las organizaciones, el mundo tiene que abocarse a revisar este modelo de acumulación, porque cuando se deforesta la Amazonía para la producción de soya, es una cantidad de terratenientes o de gente que trabaja la tierra. No necesariamente tiene que implicar la palabra terrateniente, de verdad no me gusta esa carga, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con acumulación, tiene que ver con grandes poderes económicos que están determinando la suerte de casi 7 billones de personas y de un planeta. Y como te decía, sí, también el crecimiento poblacional obviamente tiene que ser revisado, los países tienen que revisar eso, todos aquellos que estén dispuestos, porque sí es verdad, hay culturas que es muy difícil que eso, pero Estados Unidos mismo tiene un crecimiento de 1.4, 1.5, y es el país... Pero ¿sabes quién logra controlar la población? ¿Ah? La dictadura china. Sí, pero ¿viste? Tal vez no es claro, es verdad, ellos tomaron, pero fue una medida también muy traumática. Tal vez se puede lograr de forma... Horrible, pero funciona. Pero funciona. Tal vez se puede lograr de forma... Estamos en una época, mira, para mí, a pesar de que yo veo que sí, que el panorama es bastante fuerte y que a lo mejor ya hemos pasado la línea de no retorno, yo creo que una de las cosas que le puede dar gran esperanza a la humanidad y al planeta es precisamente las conexiones, las redes sociales y la capacidad de hacer tantas articulaciones, ¿no? De hecho, definitivamente la sensibilidad por la naturaleza y por los animales y por los seres que sufren, no solamente, por supuesto, los animales, sino muchas personas que están en situaciones muy lamentables, pues, ¿no? En lugares del mundo, gente que tiene mucho estrés hídrico y claro, y no solamente la gente, sino poblaciones animales que se mueren por la misma razón. Yo creo que la gente se está dando cuenta y se están uniendo y están cambiando una serie de hábitos. El problema es si vamos muy lentos y si necesariamente los políticos tienen que comprometerse de forma realmente seria, responsable, con cambiar la forma como vamos, con estos modelos, pues, con estos modelos consumistas, ¿no? Fíjate tú el asunto del plástico. Entonces en varios lugares del mundo ya se están dando leyes para frenar el consumo del plástico y cómo se produce el plástico, pero sí. Entonces tenemos que pasar, hablando de cambio climático, pues tenemos que definitivamente pasar a las energías limpias. Y hay que reducir de forma muy drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. Y porque fíjate, ahora a mí me preocupa en particular que la gente tiene que ponerle la vista al Amazonas, porque la pérdida, la destrucción del bosque amazónico, unido al calentamiento global, es una sinergia, es una conjugación mucho más peligrosa. Y bueno, sí, yo coincido contigo, si estamos ante un panorama, o sea, esto, si no es el apocalipsis, se le parece mucho.
¿no? Y lo que te iba a decir es que lo más paradójico de todo, o lo más descabellado, es que el plan no es como cambiar este sistema de consumismo alocado que estabas mencionando. El plan de los, bueno, de los billonarios ahora, de Silicon Valley, es irse a Marte, ¿no? O sea, destruimos este planeta, entonces mi plan es construir una nave espacial para irme a vivir en un planeta que es un desierto volando. Es como que en vez de salvar este planeta, vamos a construir un cohete e irnos a otro donde no hay nada. Sí, pero y además, si eso fuera posible, que sinceramente no lo creo, por lo menos no tan, no tan cercano, no tan posible como la cercanía, o no tan cercano como la cercanía del punto de no retorno climático, que es más o menos unos 12 años. Bueno, se puede ir. ¿Y qué va a pasar con la gran cantidad de millones de seres que quedan en este planeta? Pues Bueno, nos morimos todos. Si no eres rico y no tienes la plata esa para ir en el cohete ese, no te puedes ir. no Sí, podemos ir. claro. Sí. Sí, Sí. Bueno, yo prefiero quedarme acá. bueno. Yo prefiero, Sí, yo también. yo Prefiero quedarme aquí, prefiero sí. que, aunque esté viendo que el planeta se esté destruyendo, yo voy a sembrar una florecita, una matica, ¿no? Sí. Eh, Sí, yo nunca he entendido la gente sabes que ahora dan pasajes para volar alrededor del planeta. Puedes montarte en un cohete y darle la vuelta al planeta. Vale 20 millones de dólares, una cosa así. Y yo decía como que, ¿sabes cuántos sitios hay en este planeta que no he visto? Que son impresionantes e increíbles. Y yo voy a ir en un cohete a ver qué. O sea, yo quiero ir aquí a tantos sitios que no he logrado ver. Y sin embargo, siempre como que estamos aspirando una sí, cosa más aunque allá. sabes qué, Pero bueno. en eso yo tengo, o sea, si tuviera el dinero, bueno, es difícil, y mucho menos en Ujú. circunstancias como esta, si tuviera el dinero, decidir dedicar eso a eso en vez de otras cosas, pues, Sí. ¿no? Mucho más prioritarias. No son 20 millones de No, 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 bolívares, son 20 millones de exacto, dólares. ¿no? Pero además, en realidad, si yo pudiera, me encantaría hacerlo, te digo. O sea, yo no puedo imaginar la sensación que tuvieron que tener los astronautas cuando volaron hacia la luna, Sí. llegaron a la luna, que de hecho hace poco se celebró, ¿no? Y salieron los Mm, videos y, o sea, a mí me corta la sí. respiración. De hecho, ellos hablan de cómo se veía la luna tan enorme, pero que lo que más les impactó fue ver a la Tierra tan pequeñita, ¿no? Y estar en ese vacío, o Claro, sea, claro. si me lo ponen a imaginar, yo quisiera estar ahí y también en miles de lugares del planeta, ¿no? Si me pones a escoger, a lo mejor opto como tú, si para ver eso puedo ver tantos lugares tan maravillosos que hay en el planeta, es muy probable que tenga la otra experiencia, ¿no? Pero sí. eh, Mira, Dorisa, bueno, para terminar, pero tú eres de familia de Sergio Monsalve, no, no sé. ¿o no? ¿Quién es? Ok, sí. Él es un crítico de cine venezolano, que es muy amigo de nosotros. Ah, No, lo mira, ¿quién conocería. puede saber mejor? Porque mi hermana sí sabe mi hermana vive en la Florida y ella, pues, es productora de cine, pues, Ujú, a lo mejor sí puede saber. De quien ujú, sí somos familia y nos hemos mantenido en ujú, mucha, sobre todo yo, en muchas vinculaciones de Germán Damm, periodista ujú. del sur, ¿no? De Guayana. Él vivía en Ciudad Bolívar, muy guerrero, se metió bastante duro en la candela, hizo muchas denuncias y ahorita está exiliado en Portugal, ¿no? Sí, Ah, bueno, por lo menos está sí, exiliado. sí. Sí, No, tuvo que exiliarse, bueno, sí, obviamente claro, claro. recibió amenazas muy fuertes, ¿no? Es un trabajo loable, chamo. O sea, yo respeto muchísimo, como te decía, lo que hacen ustedes por allá. Es increíble. Por más que no se haga preguntas como que hacia dónde vamos y si esto sirve para algo, igual ustedes están haciendo algo y eso es increíble. Y cualquier cosa que podemos hacer para ayudarlos con la difusión, me parece súper importante que logren que el documental ruede, que se comente y que llegue a otros lados, pues. Es que mira, en realidad sí es muy importante, volviendo a una pregunta que me hiciste en algún momento, Ujú, nosotros consideramos que es sumamente importante que todo lo que es la diáspora venezolana
y además pues la gente en general vinculada pues a todas estas cosas, pues que le den difusión y que inclusive se den no sé, que se hagan diferentes estrategias a nivel internacional, claro, para que innovar, sí. haya mayor conocimiento de esto que está sucediendo, que como tú dices, oye, la gente habla y Bolsonaro el villano ambiental, pero sobre Venezuela pues se habla Sí. de otras cosas, pues, ¿no? Y esto es muy grave. O sea, esto realmente pone en entredicho la integridad de este país, la viabilidad de este país.